Hola estudiantes, hoy vamos a explicar el tema número 2, que lleva por título Tópicos centrales de la lógica formal. Como primera pregunta tenemos, ¿qué estudia la lógica? Primero debemos de responder que la lógica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar las diferentes leyes del pensamiento. Asimismo nos enseña a formular los razonamientos falsos y verdaderos. Entonces, a través de la lógica distinguimos entre lo que es un razonamiento falso y un razonamiento verdadero. Es decir, en nuestro diario vivir buscamos diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, te presentamos los siguientes juicios. En un primer momento el juicio es incorrecto cuando se dice voy a subir arriba. El juicio correcto es voy a subir. Segundo ejemplo, el juicio es incorrecto cuando se dice tengo que bajar abajo. Sino el juicio correcto es tengo que ir abajo. De esta manera, la lógica nos ayuda a distinguir entre los juicios correctos e incorrectos. ¿Y quién fue el precursor y fundador de la lógica? Fue el filósofo Aristóteles, quien es considerado el padre de la lógica. Él mismo define que la lógica es una ciencia que estudia los razonamientos correctos. Y para resaltar su objeto de estudio, se debe enfocar que la lógica formal utiliza como objeto de estudio el razonamiento, que a través de los conceptos y juicios, silogismos, analiza y estudia todos los recursos del lenguaje, que las mismas nos ayudan a mejorar la formulación y el uso correcto de las palabras. El proceso del pensar y pensamiento. El pensar es un proceso psíquico que se produce en la mente, es decir, es una operación mental en la que imaginamos algo. Esta imaginación es tan personal que nadie puede percibir lo que uno está imaginando. Y el pensamiento, pues, es el resultado del pensar. Por eso decimos que el pensar se vuelve pensamiento en el momento en que sale de la mente revestido en lenguaje. Entonces, caractericemos su diferencia entre el pensar y pensamiento. El pensar se diría que es un antes. El pensar se origina en el cerebro. El pensar no puede ser fijado por otra persona. Y el pensamiento es un después. El pensamiento es el efecto del pensar. El pensamiento puede ser expresado o escrito, como también puede ser probado o refutado. El concepto. En filosofía llamamos concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente, ya sea de un objeto abstracto o concreto, siendo para la mente el propio objeto en el proceso de identificación. Por ejemplo, mesa, puerta, silla, tijera. Asimismo, personas, varón, mujer, frutas,
manzana, piña. Animales, gallina, gato. En pocas palabras, el concepto es el término o nombre con el que los conocemos a cada uno de los mencionados. Su clasificación. El concepto se clasifica por su comprensión y extensión. Analicemos por su comprensión. Por su comprensión se clasifica en simples, complejos, abstractos y concretos. En simples. Los conceptos simples hacen referencia a una sola esencia, es decir, gato, números, monolito. Complejos. Los conceptos complejos se refieren a una esencia acompañada de un referente y tienen mayor comprensión y menor extensión. Si a un principio dijimos gato, acá ya decimos el gato Montes. A un principio dijimos números, aquí decimos números primos. Decíamos a un principio monolito, estamos categorizando monolito Bennett. Abstractos. Los conceptos abstractos son ideales y existen en la mente. Se basa en la forma de una idea que nadie puede ver, que nadie puede tocar. Amor, Dios, inteligencia, imaginación, grandeza, tristeza, son conceptos abstractos. Conceptos concretos que se pueden ver, que se pueden tocar. Mesa, casa, celular y otros. Estos conceptos concretos son los que se pueden ver, son los que se pueden tocar. Por su extensión el concepto se clasifica en universales, particulares, singulares. Universales. Los conceptos universales son el conjunto o la totalidad de individuos de una misma especie. Por ejemplo, hombres, casas y animales. Estos conceptos son universales porque expresan la generalidad que existe en el mundo entero. Particulares. Los conceptos particulares se refiere a una parte de la totalidad. Es decir, si en universal mencionamos hombres, porque existen a nivel mundial hombres. En particular, tomaríamos en cuenta al hombre americano. En casas, casa de adobe. Animales, de la misma forma que a nivel universal existen muchos animales. Tomaríamos en cuenta a uno, el gato. Singulares. Los conceptos singulares se refieren a objetos únicos, cuando el concepto indica exactamente a un individuo específico. En este caso estamos hablando de hombres, hombre americano. En singular estaría hablando de Fausto Reinaga, que es un hombre. También de los animales.
animales, gato, particular, en singular, mi gato. De esta manera, los conceptos se clasifican en diferentes categorías.